Hechos capítulo 2, verso 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Oramos, amantísimo Rey de Gloria. Ponemos nuestra vida en tus manos para que nos hables, nos ministres, nos llenes, nos inundes, Señor, con tu poder y con tu gracia. Renueva nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor amado, a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, llénanos, inúndanos, ministranos, Señor, con el fuego, Señor amado, y el poder de tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, papá, gracias. En Cristo Jesús, amén y amén. Tome su asiento, por favor. Oh, ya me acordé, no me acordaba que era 6 de agosto, tiempo en el cual la gente se pierde, ya se me había ido. Bueno, ¿sabe, hermano, de que hemos venido estudiando? ¿Qué dice? ¿Alguien recuerda cómo se llama el estudio que tuvimos la semana pasada? ¿Aló? La plenitud de los gentiles. ¿La plenitud de los gentiles? No, la plenitud de los gentiles fue la semana pasada, cuando se fue la energía. Nosotros decimos la luz, pero es la energía. El humano con poder sobre humano. Humano con poder sobre humano. Recuerden, si para hacer una retrospectiva, hablábamos, hermano, de que el ser humano desde la caída pues quedó en una condición de toda una serie de limitantes, pero que muy a pesar de todo, el Señor desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y aún incluso en el tiempo de hoy, el Señor ha enviado de su Espíritu Santo para nutrirnos y para capacitarnos para hacer cosas que humanamente no son posibles. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. El tema que vamos a abordar en esta ocasión, así rápidamente, se titula El avivamiento final. ¿Cómo se llama el tema? El avivamiento final. El avivamiento final. Fíjense que yo no sé, el Señor me llamó hace un 18 de marzo de 1990, hace 35 años y meses. Y desde entonces he escuchado oír predicar a los predicadores, hermanos, que están en medio nuestro, y muchos que ya partieron a la presencia del Señor, hablar de que viene un avivamiento, que viene un avivamiento, que viene la lluvia tardía, que viene la lluvia tardía, que viene un avivamiento, que viene un gran despertar. Y yo siempre he dicho al pueblo de que siendo de que los predicadores, famosos y no famosos, hablan de un gran avivamiento, de un gran despertar a nivel mundial, siempre nos preguntamos dónde está. Pero también me había hecho esa pregunta, porque aunque usted no lo crea, hay cosas de que por mucho que uno lea la Biblia, hay cosas, hermano, que usted las tiene enfrente, las lee y no las entiende. ¿Me entiende? O sea, usted las está leyendo y usted como que hay una barrera que le impide, que le digo, que algo penetre en su mente y en su corazón. Y yo siempre me pregunté y decía, bueno, ¿en qué se fundamentan los pastores para decirte que habrá un avivamiento final? ¿En qué se fundamentan los pastores para decir que habrá un avivamiento final? ¿Y en qué y siempre que le digo, en mi mente anduvo
luego que le digo, girando esa pregunta, ¿en qué se fundamentan los pastores para afirmar de que habrá un avivamiento final? ¿En qué? ¿En qué? Porque el asunto es de que alguien podría venir y aducir o mencionar la promesa que Dios hace a Joel, en el libro del profeta Joel, y en otros, que le digo, en otros libros proféticos, donde se dice que vendría el Espíritu Santo, que los jóvenes verían visiones y los ancianos sonarían sueños, etcétera, etcétera. Pero parte de eso nosotros ya lo vimos en Pentecostés, que fue, que le digo, como el impulso más grande que ha habido en toda la historia, hermano, donde el gran poder de Dios, que es el Espíritu Santo, vino, hermano, para impulsar, para catapultar poderosamente a la iglesia hacia el cumplimiento de su misión. ¿Me entienden? O sea, porque Dios tenía, preguntas sencillas, porque Dios tenía que mandar el poder del Espíritu Santo para nutrir y capacitar a la iglesia a la hora de hacer su obra. ¿Alguien sabe? ¿Por qué Dios tenía que mandar el poder del Espíritu Santo? A ver. Para sanar los enfermos. Diga pío, que sea. ¿Para qué o por qué? ¿Por? ¿Para? ¿Por? ¿Para? Para ver milagros. ¿Para por? Casi le pega, hermano. Bueno, resulta que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra Satanás, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Y esas fuerzas, hermanos, no son fuerzas carnales. Porque Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, hermano, como las huestes espirituales utilizan, hermano, poderío y armas, hermano, que son no convencionales, o sea, no comunes, entonces el Señor necesitaba capacitar a la iglesia con un armamento sobrenatural, hermano, para hacerle frente, hermano, a las armas del maligno, a las estratagemas del maligno. Amén. Amén. Porque, hermano, la lucha la tenemos no contra la suegra, no contra los vecinos, no contra la gente que no quiere ir a la célula, no, es contra el mismísimo diablo y con todas sus estrategias. Entonces, hermano, lo cierto es de que ya vimos, hermano, el Pentecostés, ese gran impulso que el Señor envió cuando envió el poder del Espíritu Santo. Pero le voy a decir una cosa, en el pasaje que leímos, que acabamos de leer acá, hermano, aunque usted no lo crea, hay una promesa escondida también, no solamente para los tiempos del Pentecostés, hermano, porque allí se cumplieron, hermano, muchas promesas que Dios había hecho, principalmente la que había hecho a través del profeta Joel. Ahí, en Pentecostés, hermano, se cumplió, hermano, parte de esa profecía. Pero aunque usted no lo crea, lo que usted acaba de leer juntamente conmigo, hermano, aunque pareciera que esos acontecimientos ya sucedieron, ya ocurrieron, hermano, hay algo maravilloso y extraordinario escondido en el pasaje. Y es, hermano, que parte de lo que usted, hermano, acaba de leer conmigo ahí, también tiene que ver con este tiempo y con el tiempo final de la historia. Porque cualquiera podría leer y decir, bueno, esto ya pasó, esto ya ocurrió, sí, hubieron lenguas repartidas, de fuego repartidas sobre los hermanos, y todo el mundo habló lenguas, y que Pedro se levantó a predicar, y se convirtieron como 3,000 personas. Eso ya lo estudiamos. Eso ya lo estudiamos. Y sabe, hermano, yo particularmente no soy partidario de vivir, hermano, de victorias pasadas. Yo siempre en mis oraciones, yo le he dicho al Señor, Padre, si has de hacer algo, hazlo en mi vida, hazlo en mi tiempo. Porque a mí, ¿de qué me sirve de que hayas enviado las 10 plagas de Egipto si yo no la vi? ¿De qué me sirve de que el mar rojo sea partido en dos si yo no puedo ver mi propio mar rojo, el mar rojo de mis angustias y de mis crisis, dividirse en dos? Yo le digo, Señor, está bien que David mató a Goliat, pero yo necesito derribar mis propios gigantes. Yo no puedo vivir de experiencias de otros. Yo no puedo vivir de experiencias pasadas. Yo necesito mis propias experiencias en Dios.
¿Me entiende? O sea, lo que usted lee de lo que otros hicieron y vivieron, hermano, eso usted lo educa. Eso lo fortalece. Sí, es cierto, hermano. Pero lo más importante, hermano, que puede nutrirle y capacitarle a usted es, hermano, las cosas que usted enfrenta y las cosas que usted supera. Ya se lo dije como en 2 o 3 ocasiones, que a menudo nosotros cuando vemos los gigantes o las tormentas, nosotros comenzamos a temblar. Pero lo que usted no entiende, como los discípulos no entendían, es, hermano, que el Señor en medio de las tormentas nos capacita. Y cuando nos enfrentamos con gigantes, hermano, es porque viene un ascenso al otro lado de ese gigante. Amén. Y nosotros vemos la tormenta y decimos, ay, Virgen purísima, sin pecado concebida. Nosotros nos asustamos. Pero no entendemos, hermano, de que ahí en medio de esa tormenta, hermano, está Dios escondido y hay algo que quiere enseñarnos. Amén. La tormenta, hermano, no va a durar 100 años, ni usted tampoco. Sí, amén. Entonces, hermano, una vez pase la tormenta, usted, hermano, en medio de la tormenta va a conocer algo del poder de Dios que usted antes no conocía. Y cuando se enfrente a un gigante, hermano, el gigante probablemente usted, hermano, le dé miedo y le dé taca. Pero el gigante no lo va a matar. ¿Me entiende? El gigante no lo va a matar. Usted probablemente que tenga miedo, pero no lo va a matar. Amén. Entonces, hermano querido, a lo que yo me quiero sumergir en esta hora es de que hace unas semanas atrás, si usted hace memoria, estudiábamos de que en la Escritura, hermano, todo, absolutamente todo se complementa, y hablábamos acerca de que el tiempo es cíclico. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda que lo abordamos? O más bien que lo que nace, hermano, en Génesis se complementa en Apocalipsis, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hermano, en Génesis vemos nosotros la rebelión de Satanás y sus ángeles, y en Apocalipsis vemos, hermano, el juicio final de Satanás y sus ángeles. En Génesis vemos la caída del hombre, y en Apocalipsis vemos, hermano, la redención final del hombre. En Génesis vemos el cordero, hermano, sacrificado por primera vez para cubrir a Adán y a Eva, hermano. Y en el Apocalipsis vemos al cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que ha vencido, hermano, y que por causa de él se pueden abrir, hermano, los sellos y saber que hay escrito adentro de ese pergamino. En Génesis vemos, hermano, una serpiente engañando al primer hombre y la primera mujer, pero en Apocalipsis ya no lo vemos como serpiente, sino como un gran dragón que ha evolucionado, porque su nivel de maldad no ha menguado, sino que ha crecido. De serpiente se convirtió en dragón, porque su nivel de maldad nunca ha retrocedido, sino que siempre ha sido peor. En Génesis usted y yo encontramos el árbol de la vida, que fue quitado para que el hombre no tomara de él y fuera un pecador eterno. Pero en el Apocalipsis encontramos el árbol de la vida, y ahora ahí sí, usted y yo vamos a comer del árbol de la vida. En Génesis vemos de que Dios camina con el hombre en el huerto del Edén, en el huerto del hombre. Pero en Apocalipsis vemos que el hombre vive en la casa de Dios, en la patria celestial. Amén. Entonces, hermano, en la Escritura todo viene a complementarse. Pero algo que no le había mencionado es de que la historia es cíclica. Diga, cíclica. ¿Alguien entiende que es cíclico? ¿O se lo explico? Que se vuelve a repetir. La historia, hermano querido, es cíclica. ¿Cómo sabemos, hermano, de que la historia es cíclica? Bueno, porque Salomón, el rey Salomón, escribió en Eclesiastés 1:9, dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo hay debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí que esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Hermano querido, si usted es un buen observador, sabrá de que en esta vida todo se repite. Y le voy a mencionar, por ejemplo, las modas. Aleluya. Ve. Yo antes de corte de cabello, corte cadete, hermano. Pero alguien podría decir, ay, el último grito de la moda. No, hermano. Allá por los 50, 60 existió este mismo corte. Sí, amén. No hay nada, hermano. Todo viene a repetirse, y de repente aparecen los bichos, hermano,
con su peinado de tope coco, hermano, y creen el último rico de la moda. No, eso ya existió hace décadas atrás, por no decir siglos atrás. No hay nada nuevo, ¿me entienden? Cuando usted probablemente, yo le digo, era un niño en la década de los 80, y en aquel entonces, hermano, estaba de moda Michael Jackson, estaba de moda Soda Stereo, Freddie Mercury, Duncan, los Enanitos Verdes, estaban de moda, hermano, Miguel Mateo, Michael Jackson, Madonna, Bruce Springsteen, los New Kids on the Block, etcétera, etcétera. No, pero como en ese entonces éramos importantes, nosotros sentíamos que era el último rito de la moda, ¿verdad? La música de los New Kids on the Block. Pero no, cualquier moda que al ser humano se le pueda ocurrir ya existió en el pasado. Y por esa razón, hermano, el Salomón dice: ¿qué es lo que fue? Sino aquello que será. ¿Y qué es aquello que será? Sino aquello que ya fue, dice. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo se repite, todo se repite. Mire, la música, el cine, de casualidad no se ha fijado, hermano, de que todos absolutamente las películas viejas y las series viejas y los cuentos viejos se vuelven a repetir. ¿No se ha fijado? A Blancanieves, hermano, le han hecho como 7 versiones. ¿Me entiendes? Mire, a Blancanieves le han hecho como 7 versiones. Se supone que la muchacha se llamaba Blanca Nieve por el color de la piel y todo eso. Pero han hecho, hermano, una Blancanieves latina, han hecho una Blancanieves negra, una con moños, una con trenzas. ¡Ala! O sea, todo se repite, hermano. Mire, y le voy a contar otra cosa más delicada. El mismo pecado es cíclico. Cuando usted era un jovencito o jovencita, un adolescente, y que usted le comenzó a palpitar el corazón, usted comenzó con aquello, con la pubertad, algo que nuestros papás decían: ay, a este ya le agarró la malicia. Cuando de repente, yo recuerdo que tenía como 13, 14 años, cuando yo no hallaba ni que echarme en el pelo para que el pelo me quedaba así bien pipirinais. O sea, comenzaba la malicia en mí. Yo considero que acá el único que conoce acuerda de la generación Ralco es el hermano Misael y la hermana Delmi. Tal vez se acuerda, ¿verdad? Que tuvo a su novio que echaba Ralco en el pelo así, para andar el pelo así, como mojado. Hoy ya no se usa Ralco, hoy se usa gelatina. ¿Sí? ¿Me entiende? Pero hermano querido, o sea, todo, absolutamente todo se repite. Ahora, si vamos a hablar, hermano, mire, el pecado mismo. Cuando los adolescentes, hermano, oiga, mencionen un pecado con el que la mayoría de los adolescentes tropiezan al llegar a los 14, 15 o 16 años. Menciónenme uno. No vas a tapar los ojos, ¿va? Uno, menciónenme. La mentira. No, hermano. Fornicación. Va, ahí. Ahí le pegó a la campana, hermano. Díganme quién, hermano, en qué generación nunca tropezó con problemas sexuales. Díganme quién. No agache la cara, porque yo también tropecé ahí, hermano. O sea, no creen que, ay, este muchacho, ay, el pastor tan bonito que él simplemente nunca ha pecado. No, a mí no me sacaron de una vitrina, hermano. No, pero yo vengo de donde asusta. Gracias a Dios, hermano, que el Señor me ha quebrado todos los leones que andaban dentro de mí, hermano. Pero díganme qué generación no tropezó con cualquier tipo de problema sexual, hermano. Con fornicación, adulterio, pornografía. Más hoy, hermano, en mis tiempos la única pornografía que se veía en unas revistas, hermano, que de forma capiada la vendían, o en los famosos doblazos que daban ahí en el cine trópico. Ustedes no saben qué es el cine trópico porque ayer me hicieron. El hermano Misael creo que conmigo se recuerda. Hermano, es pura perdición. Hermano, pero ahora, hermano,
Los pecados sexuales, ya no hay que ir a verlos al cine. Usted solamente abre el celular, ¡pum!, ahí está la tontera. ¿Me entiende? ¿Sí o no? Entonces, hermano, nada es nuevo. Nada es nuevo, todo se repite. Amén. Le voy a mencionar así rápidamente, a grosso modo, hermano, lo que la Biblia dice acerca de que la historia es cíclica. Y al final le voy a poner el tapón de oro a la botella para que se dé cuenta, hermano, que a pesar de que hemos tocado cosas feas acerca de que la historia es cíclica, hermano, en medio de todo esto triste, por el cual usted y yo nos podríamos sentir mal, hay una esperanza maravillosa por el cual usted y yo no debemos de bajar la guardia, sino que tenemos que pararnos derecho y no dejar de clamar por lo que viene. Hermano, Mateo 24:37, el Señor Jesucristo, oiga, vea esto. En Mateo 24:37, el Señor Jesucristo advirtió de que los tiempos finales de su retorno a la tierra serían, dice él, como los días de Noé. Ok. Entonces, dentro de un tiempo, hermano, yo no sé si son, ¿qué?, años o décadas, hermano. Yo creo que son años, no son décadas, porque hemos llegado casi al final de los tiempos, hermano. Dice que en los tiempos finales de la historia, dice, se va a volver a repetir una parte de la historia, y esa parte de la historia va a ser exactamente igual a los tiempos de los días de Noé. O sea, óigame, la historia viene a repetirse al tiempo final, hermano, con algo que ocurrió hace como 4.000, 5.000 años atrás. Dice, como en los días de Noé, y será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días, dice, de Noé se estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose el casamiento. Hermano, usted no entendería ese pasaje si lo leyera así como lee la prensa gráfica. ¿Sabe de qué es lo que está hablando ahí? Hermano, está hablando del movimiento homosexual, de la homosexualización de la humanidad. Porque la palabra dice que se estaban casando y dándose en casamiento. Hermano, ¿cuándo ha tenido algo de extraño el que la gente se case? Eso no es extraño, hermano. ¿Sabe qué es lo extraño? Que lo que el Señor nos está diciendo es de que así como hoy se reclaman, óigame, esos movimientos, hermano, que tuercen la sexualidad y la pervierten, hermano, aún hoy hay, según ellos, más de 130 géneros sexuales. Según ellos, aunque Dios solamente creó varón y hembra, dice la palabra. ¿Me entiende? Pero que usted no lo crea, allá en los tiempos de Noé, ellas también marchaban con pancartas y decían, nosotros queremos ser muchachos, nosotros queremos ser muchachos, no queremos casar. Pero eran hombres con bigote lo que lo decían, usted. ¿Me entiende? Y aparecían las otras. Sí, nosotros también queremos casar. Sí, también. Pero eran mujeres. ¿Me entiende? Entonces, hermano, aunque usted no lo crea, en aquel entonces, hermano, ya estaba ese problema. ¿Me entiende? Y la Biblia dice, el Señor advierte que esa parte de la historia se va a repetir en el tiempo final. Ahora, usted dígame, ¿se va a repetir? No, hermano, ya la tenemos encima. ¿Me entiende? ¿O no? Aquí porque el presidente, ¿me entiende?, es un tanto conservador. Pero, hermano, en los tiempos en el cual nos gobernó Arena y nos gobernó al frente, hermano, el señor Mr. Nuevo, hermano, nos montó un chorro de leyes, hermano, inmorales encima, que todavía las estamos padeciendo. ¿Me entiende? Amén. La Biblia dice también en Lucas 27:28 que el Señor advirtió que los tiempos finales serían como los días de Lot. Otra historia cíclica. Dice que el tiempo final de la historia sería igual que los días de Lot, dice. Asimismo, como fue en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma y Gomorra, dice, llovió del cielo fuego y azufre. ¿Cuál era el pecado predominante en los tiempos de Sodoma y Gomorra? Lo mismo, hermano. Amén. Lo mismo. Entonces el Señor, hermano, remacha el punto, ¿verdad? Y dice, hey, en el tiempo final, acuérdense que el Señor lo está diciendo hace un poco más de 2000 años. Y dice, en el tiempo final de la historia, dice,
a ser como en los días de Noé. En el tiempo final de la historia volverá a ser como en los días de Lot, donde había plaga de invertidos y pervertidos sexuales. ¿Me entiende? Le llamen como le llamen. Ahora, aparte de ello, vea, le voy a contar así rápidamente. En la Biblia, hermano, hay una serie de figuras que vienen a repetirse también. Si usted no le presta atención, hermano, pasan desapercibidas. Pero en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 22, dice que en cierto momento unos hipotes, probablemente entre los 13, 14, 15 años, oiga, cuando vieron que venía Eliseo era calvo. Así tenía su portaaviones en la cabeza, ¿verdad? Eliseo era calvo. ¿Me entiendes? Tenía su pequeño tobogán. Y entonces dice la Biblia que cuando se encontraron iban caminando, y cuando se encontraron con un grupo de cipotes, dice que lo comenzaron a hostigar. Vean lo que le dijeron. De ahí subió a Betel, y subiendo a él por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él diciendo: sube, calvo, sube. Él se volvió y los miró y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron dos osos del monte y despedazaron a 42 de los muchachos. ¿A cuántos mataron? ¿A cuántos mataron? A 42. Agárrense porque ahí le voy. Lo que estos hipotes, se lo voy a traer al lenguaje salvadoreño. Ellos acababan de ver, hermano, o se dieron cuenta de que Elías fue arrebatado por un torbellino y se lo llevó al Señor, hermano, para la patria celestial, así. Y cuando vieron a Eliseo, que era el sucesor de Elías, le dijeron: subí, pelón, subí, pelón, queremos ver cómo subimos también. Eso le estaban diciendo. ¿Me entiendes? Sube, calvo, sube. Como quien dice: hey, queremos ver, pelón, dale. Volar, queremos verte volar también. Obviamente que lo hacían, hermano, en son de chumbia, como decimos en buen salvadoreño. Pero sucede de que Eliseo se enojó y dice que los maldijo. Oiga, los maldijo, y de repente dice que salieron de entre el monte dos bestias, dos osos, y dice que salieron, o sea, era una agile cipote que andaba ahí, hermano, hostigando, tremenda. Y dice que mató a 42. Va, preste atención. Vean lo que dice en Apocalipsis 13, 5, del 5 al 7. La Biblia dice que en el tiempo de la gran tribulación, óigame, dos bestias, el anticristo y el falso profeta, van a matar a mucha gente durante 42 meses. ¿Es casualidad? ¿Es casualidad que los números coincidan? No, Señor. En Dios no hay coincidencias. Todo se repite. Vea lo que dice Apocalipsis 13:5. También se le dio boca de hablar grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y oiga esto: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Al hablar de santos, hermano, está hablando de la gente, hermano, que se va a convertir en la gran tribulación, y de los que se quedaron y no se fueron en el rapto. A eso se refiere. El número 42 de la Biblia, el 40 habla de tiempo de angustia y el 42 habla de tiempo de muerte. Donde quiera que lo encuentre. ¿Me entiende? Por esa razón. Ahora, ¿se acuerda usted, hermano, de las 10 plagas de Egipto? ¿Aló? Bueno, ese tiempo se va a volver a repetir. ¿Y cómo lo saben? Ahorita le voy. Mire, en Éxodo 7:20 se menciona la primera plaga de Egipto, que fue, hermano, convertir el agua del Nilo en sangre. Pero en Apocalipsis 8:8 se menciona, hermano, que sobre la tierra el segundo ángel tocó la trompeta y una gran montaña ardiendo fue precipitada. Me imagino que fue un asteroide. ¿Me entiende? Cuando habla de una montaña ardiendo, podría ser un asteroide. ¿Me entiende? Un cometa, qué sé yo, que va a caer en el futuro sobre la tierra. Una gran montaña ardiendo fue precipitada en el
tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Ocurrió en Egipto? Ocurrirá en la gran tribulación. Ocurrirá. Éxodo 10:21 habla, dice, la novena plaga de Egipto fue oscuridad. Vea lo que dice Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, de la luna y las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Aquí le voy. Éxodo 9, del 8 en adelante, menciona la plaga de úlceras y llagas. Apocalipsis 16:2 menciona el primer ángel derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia en sus cuerpos, frente y mano. Hermano, ¿usted considera que le estamos dando cuento, lo estamos haciendo perder el tiempo acá? ¿De casualidad no ha visto usted, hermano, los reportajes en YouTube de que el dinero electrónico ya funciona en Europa? Allá, hermano, no andan con tanto cuento. Acá usualmente lo hacen con un microchip del tamaño de una rosa, lo colocan acá o debajo acá, hermano, de la piel, o acá entre los huesos. Entonces la persona a la hora de pagar solamente pasa sobre un escáner. Ahí está, le corre. No anda haciendo larga fila, solo pasa la mano y ya. Y eso, hermano, ya ese sistema ya existe en muchos países de Europa. Todavía no se ha diseminado, pero se va a diseminar, hermano, porque o sea, ya lo tenemos aquí. El maligno ya no respira en el cuello, ¿me entiendes? Amén. La palabra de Dios nos menciona, hermano, en Éxodo 10:12, la plaga de langostas. Pero Apocalipsis 9:3 dice que en la gran tribulación habrá nuevamente otra plaga de langostas. Dice, del humo que salía del abismo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder sobre como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Aquí solamente déjeme aclararle algo. Allá en el pasado fueron langostas, hermano. En el tiempo futuro, cuando usted y yo nos hayamos ido de esta tierra, hermano, habrá una plaga de langostas acá. Pero lo que va a suceder, hermano, es de que no van a ser langostas. Al hablar de langostas, hermano, no crea de que la Biblia está hablando de las que usted se come allá en Acajut, la verdad que son las bien grandes, bien ricas. No, está hablando de unos chacuatetes que son así, mi hermano, grandotes, y que caen sobre los cultivos, hermano, y por millones caen, hermano. Cuestión de un minuto, se levantan y destruyen. Ahora, en el tiempo de la gran tribulación, hermano, la Biblia dice que un ángel descenderá y va a destapar el pozo del abismo, donde ángeles, hermano, que han estado prisioneros en el centro de la tierra desde la fundación del mundo, se lo van a abrir y esos ángeles, dice la palabra, que tienen forma de langosta, y van a causar un tormento en la humanidad, que la gente va a desear morirse y la gente no se va a poder morir. Y dice la Biblia que será durante 5 meses que esto va a ocurrir, 150 días. Amén. Éxodo 9:22 nos menciona granizo y fuego, pero Apocalipsis nos menciona que en la gran tribulación también va a pasar lo mismo. Apocalipsis 8:7 dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. ¿Qué es lo que hemos visto ahí? Hermano, yo podría traer todo un arsenal, hermano, terrible, pero que se va a ir viendo hasta visitas, hermano, y hablando lenguas de acá, ¿sí? El hermano Mito va a tener que agarrar a la hermana Susana de arrastre para ver. Pero solamente les traigo un poquito para despertarle el amor por la palabra. Pero ¿qué es lo que hemos visto, hermano? Que la historia es cíclica. Todo se repite, todo se repite, todo se repite. Y el Señor nuestro Dios, hermano, no lo omite. El Señor nos entrega esta información para que usted esté consciente de cómo ocurren las cosas. Ahora, aquí le voy, hermano, al segundo punto, así rápidamente. Hermano, le dije de que si la historia, hermano, es cíclica y se repite, entonces, hermano, tenemos una esperanza maravillosa. ¿Sabe cuál es? Aquí le voy. Para quienes saben un poquitito de agricultura, hermano,
sabrán lo que yo voy a expresar en este momento. En la Biblia se menciona constantemente, hermano, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero ¿qué es esto de la lluvia temprana y la lluvia tardía? ¿Sabe que la lluvia temprana, que la Escritura menciona, hermano, en términos agrícolas, es la lluvia de otoño? La lluvia de otoño, y estas lluvias, hermano, caen generalmente a finales de octubre y noviembre, al comienzo de la temporada agrícola, y son cruciales para ablandar la tierra. Bueno, no en nuestro país. En nuestro país, esto, hermano, habla del Medio Oriente, no de nuestro país. En nuestro país comienza a llover aquí por abril, más o menos, abril, mayo, por ahí comienza a llover. Pero ya en la zona, hermano, de Israel, estamos hablando de otro tiempo. Dice que estas lluvias son cruciales para ablandar la tierra después del verano seco y preparar el suelo para la siembra. ¿Se recuerda usted, hermano querido, que el Señor prometió que el Espíritu Santo iba a venir, hermano? Y vino sobre los 120. Aló, eso fue la lluvia temprana. Pero si no hubo lluvia temprana, hermano, también viene la lluvia tardía. ¿Qué es la lluvia tardía? Bueno, la lluvia tardía, hermano, ocurre según datos, hermano, agrícolas del Medio Oriente que ocurren entre marzo y abril, hacia el final de la temporada agrícola en su tierra, y son importantes para el crecimiento final de los cultivos y para asegurar una buena cosecha antes de la temporada seca del verano. Entonces, hermano, la lluvia temprana simboliza el inicio de un nuevo trabajo o preparación espiritual, mientras que la lluvia tardía puede representar, hermano, la culminación y madurez de ese trabajo. Santiago 5:7 dice, o se usa más bien la metáfora del agricultor que espera con paciencia las lluvias para hablar, hermano, de la paciencia y la perseverancia en la vida cristiana. Amén. Entonces, hermano, si eso es así, el final de la iglesia, hermano, oiga, si la historia se repite, eso significa que así, hermano, como va a terminar la historia, hermano, con los pecados que ocurrió en el pasado, con los juicios que ocurrieron en el pasado, con la perdición que tuvo la humanidad en el pasado. Pero también, hermano, recuerde que la iglesia tuvo un impulso glorioso en el tiempo del Pentecostés. ¿Aló? ¿Sí o no? Entonces eso significa, hermano, que ese tiempo glorioso de Pentecostés tiene que sellar la historia, hermano, el tiempo final de la historia, antes de que Cristo venga por los suyos. Y esa será, hermano, la lluvia tardía que vendrá a reventar y a preparar los frutos que usted y yo, hermano querido, vamos a recoger. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Hermano querido, le voy a leer lo que el pasaje que leímos al principio, el Hechos 2:40 dice: y otras muchas palabras le testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si la historia es cíclica, hermano querido, si todo se repite, hermano, según la palabra de Dios, solamente quiero decir, hermano, una promesa que se le da a Israel, que creo que esa promesa también tiene que ver con nosotros. El Señor promete, dice que la gloria postrera será mejor que la primera. Israel tuvo su tiempo glorioso, pero a Israel todavía se le espera un tiempo muchísimo más glorioso,
Cuando Dios convierta a Israel, hermano querido, como capital de las naciones en el reino milenial de Cristo. Cuando el centro de la tierra sea Israel y cuando la palabra de Dios dice que todas las naciones harán peregrinación a Israel, hermano, a conocer al Señor Jesucristo, hermano querido, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que gobernará desde la nación de Israel. Entonces esa gloria, hermano, obviamente es mayor que la gloria que ellos tuvieron, hermano, en su tabernáculo y en su templo pasado. Pero esa gloria también habla de usted y habla de mí. La iglesia, hermano, tuvo su inicio, hermano, un inicio glorioso. Pero la iglesia, hermano, también espera, hermano, un final glorioso. Un final, hermano, en el cual el Señor viene a despertar a su pueblo, viene a despertar a sus hijos. Un avivamiento, hermano, solo el que no quiera meterse no se va a meter. Solo el que no quiera buscar a Dios no lo va a buscar. Solo el que no quiera congregarse no se va a congregar. Solo el que no quiera crecer y servir al Señor no va a crecer, hermano. Pero el Señor va a venir nuevamente, hermano, a avivar a su pueblo. Esa es la razón por la cual en los lunes de oración tenemos que clamar: Señor, manda el avivamiento, manda la lluvia tardía, Señor, manda la lluvia tardía. En los ayunos tenemos que decirle: Señor, esperamos tu avivamiento, esperamos, Señor amado, el nuevo Pentecostés, esperamos que nos impulses, esperamos tu gloria. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hermano querido, ¿sabe qué? Todo lo que el texto que leí, hermano, era fruto del avivamiento que el Espíritu Santo, hermano, trajo a la iglesia primitiva, la primera iglesia. Fue, hermano, el primer gran avivamiento. Pero usted sabrá, oiga lo que le voy a decir. Cuando un niño nace, oiga, el ser humano tiene dos etapas de crecimiento acelerado. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿O se las digo? El ser humano tiene dos etapas de crecimiento acelerado. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Se las sabe o se las digo? Usted me dice. ¿Ah? Dígalo. Cuando un bebé acaba de nacer y crece, hay un crecimiento acelerado. Pero el siguiente crecimiento acelerado se da en la adolescencia. Y de repente el niño viene: mamá, sí, mamá, vamos a ir al culto, mamá. Y de repente el niño: vamos a ir al culto, mamá. Al cipote le comienza a cambiar la voz. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Usted sabe, en las niñas comienza, hermano, a haber un cambio en todo su cuerpo, ¿me entiende? Al muchacho le comienza a salir bigote, le comienza a cambiar la voz. Ya no hay: mamá. Ahora, mamá, sí, vamos a ir al culto. Y comienza a ver que le digo un crecimiento acelerado nuevamente. Pues es igual. La iglesia, hermano, cuando era niña tuvo un boom, un crecimiento acelerado, hermano. Pero ese crecimiento acelerado, hermano, lo esperamos en este tiempo, hermano, porque creemos de que ya la iglesia tiene edad, hermano. Tiene edad para que su crecimiento se acelere, hermano, y que podamos hacer la obra de Dios y llenar al mundo lo que falta del mundo con el evangelio de Cristo. Amén. Amén. Hermano, ¿sabe? En el mundo han habido distintos avivamientos en la historia del cristianismo. Por ejemplo, el primer gran despertar en 1730, hermano, en Gran Bretaña, en las colonias americanas, donde el pastor, hermano, Jonathan Edwards y George Whitefield fueron, hermano, los encargados, las personas a las que Dios usó para, hermano, de traer ese avivamiento. Luego, hermano, el segundo gran despertar en 1790, hermano, que invadió Estados Unidos, hermano, con la predicación de Charlie Finney, hermano, y el movimiento de despertar que vino sobre los Estados Unidos. Luego otro gran avivamiento, hermano, sucedió en Gales en 1904, donde, hermano, Evan Roberts fue la persona que Dios utilizó para predicar y para, hermano, para traer este avivamiento a esa nación.
Pero también, hermano, en el 1906, en las calles de Azusa, en Los Ángeles, hermano, un negrito que había sido esclavo, hermano William Seymour, hermano, comenzó a predicar acerca, hermano, de la gloria, de la venida del avivamiento, comenzó a predicar acerca de la llenura del Espíritu Santo, hermano, y la palabra de Dios, mire, más bien, la palabra de Dios, hermano, comenzó a desatarse en cumplimiento en ese lugar, hermano querido. Y es, hermano, justamente ese avivamiento que se dio en las calles de Azusa, hermano. El avivamiento, hermano, que permitió la creación de grandes congregaciones cristianas y lo que ahora conocemos nosotros, hermano, a nivel mundial como el pentecostalismo, hermano, a nivel de toda América y el mundo. Las asambleas de Dios, las iglesias de Dios, hermano, y la mayoría de denominaciones, grandes denominaciones, hermano, cristianas, evangélicas, nacieron ahí. Así que, hermano, el siguiente crecimiento después de ser bebé es en la adolescencia. Y en la palabra que usted ha leído, hermano, usted no se fijó, pero en el verso 40 se profetiza, hermano, un retorno a la gran comisión. El verso 40 dice, y con muchas otras palabras testificaban y les exhortaban diciendo, ser salvos de esta perversa generación. En este tiempo final de la historia, hermano, el Espíritu Santo nos va a entregar estrategias, hermano, nuevas y sabias, hermano, para alcanzar al mundo perdido para Cristo. Amén. Así que, hermano, quiera Dios que usted y yo botemos la mente cuadrada y dejemos que el Espíritu Santo nos diga, hijo, hablarle a esa persona, o nos hable en sueños, ¿me entiende? O que el Espíritu Santo nos revele y nos indique, hermano, lo que Él quiera revelarnos. Amén. En el verso 41, hermano, se nos avisa que una gran cosecha viene. Pues dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas en un solo día. A mí no me venga con el cuento de que, ay, hermano, la gente no quiere. Hermano, cuando el Espíritu Santo de Dios comience a utilizarlo a usted y a mí, hermano querido, mire, la misma gente lo va a buscar y donde quiera, en los buses, en la calle, donde quiera, el Espíritu Santo, hermano, lo va a agarrar del pelo a usted y va a decir, hijo, abre tu boca porque yo la voy a comenzar a llenar. Y usted va a abrir la boca y va a comenzar a predicar, hermano, y toda la gente va a quedar impactada y espantada, hermano, de todas las cosas que usted va a dar por unción y poder del Espíritu Santo. Hermano, no necesitamos, regalar panes con pollo en las iglesias. Lo que necesitamos es la unción del Espíritu Santo para que la congregación crezca donde quiera, hermano, que existan congregaciones cristianas. Amén. Asimismo, hermano, la palabra de Dios promete en el verso 42 que la gente que verdaderamente de Dios se va a afirmar y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Y no se van a perder los miércoles, sino que iban a estar alabando al Señor. Y van a prestar su casa para hacer células. Y van a ser líderes. Y van a ser servidores. Y Dios va a levantar pastores. Y va a levantar evangelistas. Y va a levantar profetas. Y va a levantar maestros. Y va a levantar mucha gente. Ahí dice, si la historia se repite, esto que usted está leyendo se va a volver a repetir nuevamente, hermano. La palabra promete, hermano, que el respaldo de Dios viene en camino. Verso 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quién? ¿Por quién? Por los apóstoles. Hermano, a mí no me interesa que me digan apóstol, arcángel, querubín o serafín, hermano, con solo que me digan siervo inútil, hermano, yo estoy realizado. ¿Me entiende? Porque lo que me importa, hermano, es que la gloria de Dios, hermano, haga su labor en mi vida y alcance las almas que tenga que alcanzar. Amén. Amén. Hermano querido, la palabra nos promete también, hermano, que el amor genuino, el amor fileo vuelve a la iglesia. Verso 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hermano, que usted no lo crea, hoy por hoy hay congregaciones, hermano, que tienen bronca, hermano, gente metida en chambres, hermano, gente
gente, hermano, que le deben, los unos le deben a los otros. Avon ya no existe, hermano, pero algunas señoras todavía están debiéndole a Avon, a la que vendía Avon y que no sé qué, hermano. Otras deben de Riquelme, hermano, hermano, esos pleitos tontos y ridículos que se dan entre cristianos en las iglesias, hermano, el Señor los va a venir a arrancar, hermano, de raíz. Amén. Y volverá a haber, hermano, amor fileo, amor sacrificado, amor de hermanos en la iglesia. La palabra promete, hermano, también que la fidelidad volverá al pueblo de Dios y el amor fraterno. Verso 45 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso significa, hermano, que al fin, la iglesia, hermano, se va a dar cuenta que su carro no se lo van a llevar el día que se muera o el día que Cristo venga. La gente se va a dar cuenta que las 3 casas que tienen no se las van a llevar. La gente se va a dar cuenta, hermano, que las cuentas de banco y las empresas que tienen no se las van a llevar. Entonces van a decir: hermano, estoy decidido, voy a vender este terrenito para que paguemos más rápido el tiempo, para que compremos más sillas, para que se llene, para que la gente se sienta, hermano. Vamos a comprar un carro sonoro, vamos a ir a predicar, hermano, a donde quiera, y vamos a montar una filial allá. Y hermano, el deseo de la gente se va a despertar nuevamente, hermano, para sembrar en el reino de Dios, sabiendo que lo único que usted y yo nos vamos a llevar a la eternidad, hermano querido, no es su carro, su casa, hermano, sus empresas, sus negocios. Es, hermano, lo que usted invirtió en la patria celestial, porque el Señor se lo va a devolver. Usted no va a venir a decir: Señor, fíjate que un día, Señor, yo vendí un par de zapatos que valía 30 pesos y los ofrendé, Señor. Ahí están anotados, le va a decir el Señor: vení. Y el Señor le va a entregar una recompensa, porque nada de lo que usted haga, hermano, en pro del reino de Dios es de gratis. Así es. Todo lo que usted hace, hermano, en pro del reino de Dios está anotado. Un ángel lo anota lo que usted hace y el Señor se lo va a devolver. Amén. El Señor se lo va a multiplicar, le va a decir: gracias, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. 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 La palabra de Dios dice, hermano, también de que la cosecha poderosa viene en camino. Verso 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. Aleluya. Hermano querido, Hechos 2, del 40 en adelante, no solamente, hermano, un reporte histórico. Eso que usted ha leído ahí, en realidad, hermano, es una profecía que se va a volver a repetir en este tiempo final de la historia. Amén. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta clave a usted. ¿Está listo usted y preparado para ser usted parte de esa historia y parte de esa gente a la cual Dios va a levantar en este tiempo final? ¿Está listo usted? Amén. ¿Está listo? Amén. ¿Puede ponerse de pie y decirle: Señor, aquí estoy? Vamos con todo. Estoy listo. Aleluya. Aquí estoy. Soy material disponible. ¿Qué necesitas de mí? Mi vida, mi tiempo. ¿Qué necesitas de mí? Como Pablo decía, hermano, mire, Pablo, después de ser un asesino, perseguidor y encarcelador y matador de cristianos, hermano, Pablo se convirtió en el discípulo y en el apóstol más influyente que la iglesia primitiva tuvo. Quiera Dios, hermano, que en este tiempo final de la historia, hermano, aparte de un gran montonazo de gente que se hace llamar, hermano, apóstoles, de verdad el Señor levanta, hermano, apóstoles, pero apóstoles humildes, con el corazón quebrantado, hermano, para ir a donde quiera que el Señor nos mande. Amén. Amén. Y como le he dicho y le he repetido muchas veces, hermano querido, el Señor no llama a gente capacitada, el Señor capacita a los que ya